Más de la mitad de la población humana vivimos en alguna de las tantas ciudades que se expanden por la superficie terrestre. Acostumbrados a transitar sobre suelos asfaltados y pavimentados, la percepción de la naturaleza en la urbe se limita a jardineras o parques. Estos, a su vez, cada vez más escasos ante ciudades que con crecimiento desmedido se construyen sobre sí mismas, tragando todo verdor con avenidas o con mini departamentos que se alzan por montones sobre los espacios más insospechados. Con un papel meramente escenográfico, la naturaleza en la urbe se entiende estéril, pues de ella ni el humano obtiene recurso alguno, y al ser, en su mayoría, especies introducidas desde diversos puntos del planeta, es mínimo lo que ofrece al resto de los seres vivientes que comparten la urbe con los seres humanos. Incluso el agua, este preciado recurso que nos traen las nubes, la lluvia, es dejada correr hacia el alcantarillado hasta mezclarse con los desechos, es decir, se le trata como basura indeseable. Especialmente cuando interfiere con el flujo vehicular de estas ciudades que, ignorando a la propia lluvia, no han sido diseñadas para dialogar con ella. Y en esta negación de la ciudad como sitio fértil, sus habitantes devoran insaciables la vida de las zonas rurales y silvestres. Desligados de los tiempos y formas de la naturaleza, exigen que ésta se ajuste a sus acelerados pasos urbanos, a una costa de la destrucción o incluso de la calidad de lo que ellos mismos consumen. Es así que comenzar a ver a las ciudades como parte de la naturaleza, como un ecosistema fértil en el que habitan numerosas especies silvestres, resulta indispensable no solo para mitigar el impacto negativo que está llevando a la extinción a muchas especies, sino que es esencial para la sobrevivencia del propio humano. Y ello implica, por un lado, hacer responsable a los humanos urbanos de la generación, al menos en parte, de su propio sustento y con esto de su forma de consumo. Es aprender a convivir con otras especies urbanas, respetando no solo su existencia, sino sus derechos y sus necesidades. Y con ello me refiero a cosas tan básicas y cotidianas como es el sacar la chancla cada vez que surge espantada alguna araña de un pequeño rincón, o a no dar gritos de pavor cada vez que una pequeña abeja se acerca atraída por el dulzor de nuestra comida. Ellos, estos otros seres, también necesitan un hogar. Algunos de ellos tienen familia, sienten hambre y sed. Y créanme, un liquidillo teñido de rojo en contenedores con ridículas formas frutales no son el mejor alimento para esas aves tan preciadas por muchos, o esa tierra erosionada y extremadamente compacta que no solo sofoca, sino que no nutre a los árboles que viven en la urbe con nosotros. Además, es también dejar a un lado este claro preferentismo por las especies consideradas lindas o bonitas, y es dejar de marginar a otros que son igualmente maravillosos, pero que los prejuicios que han existido desde hace mucho tiempo les han marcado como algo desagradable de una forma tan inconsciente que con el instinto básico no pasa ni medio segundo entre que se ve el insecto y se le mata. En general, es dejar de hablar de la naturaleza en el espacio urbano y comprender que lo urbano es naturaleza, que nosotros somos naturaleza, y que comprender esto es el inicio para modificar nuestra forma de habitar la Tierra. Es aprender a integrarnos al flujo en lugar de huir en una constante resistencia que no solo está costando la vida de millones de seres y la destrucción de sitios únicos, incluso está generando el sufrimiento y la carencia en gran cantidad de personas. Un fluir que requiere saber cuándo permanecer y cuándo cambiar, entender que el cambio es parte de la vida y en ello aceptar a la muerte. Y no me refiero a esto como la simple muerte del cuerpo, sino a la muerte como el aprender a retornar a la tierra para renacer con ella. Es recordar el sonido de su voz. ¿Y cómo reaprender a percibir esta voz? Cambiando nuestra forma de pensar, de percibir, dando muerte a los paradigmas y dogmas que nos atan a los límites estériles para dar paso a un pensamiento integrador. Dar apertura a una existencia basada en la propia forma de la naturaleza y que algunos han nombrado como sistemas complejos. Limitar y simplificar es parte de un proceso de comprensión. Sin embargo, en la práctica es indispensable aceptar la interacción que existe entre un sinnúmero de variables. Asimilar que no nos desplazamos sobre un sistema estático y delimitado, sino sobre una topografía en constante cambio, que muta a través del tiempo y del espacio, y que requiere que poseamos una amplia diversidad para poder fluir en ella de la forma más pertinente. Y para acceder a esta diversidad de pensamiento, requerimos dar apertura al diálogo horizontal entre diversos saberes. A través del mutuo respeto y apertura,
aprender a enriquecerse al intercambiar con otros seres, sin prejuicios ni valores de verdadero o falso, simplemente permitiendo el fluir de la sabiduría, teniendo siempre presente que todos somos seres en aprendizaje y que toda forma de generación y transmisión de conocimiento puede, de una u otra forma, aportarnos algo valioso. Y aquí no me refiero a un diálogo exclusivo con otros grupos humanos. Es un diálogo con todo lo que coexiste con nosotros. Es tener la capacidad de escuchar lo que las plantas, animales o incluso el viento o la lluvia tienen para enseñarnos, logrando una armonía no basada en una lucha estática y antropocéntrica, sino un equilibrio en movimiento, donde crezcamos al sentir las miles de voces a través de las cuales la naturaleza se nos manifiesta, y cambiando con ello la forma en que construimos y vivimos en las ciudades.